Foro a Rafael Veloz. Él es miembro de la Directiva Nacional de Voluntad Popular y también exdiputado durante el año 2015. Bienvenido, Rafael, gracias por estar con nosotros. Le saluda César García desde Quito, Ecuador. Gracias, César, y muchas gracias por este contacto, porque Ecuador ha sido uno de los principales cobijos y de atención los ecuatorianos para todos los venezolanos que hemos tenido esta terrible experiencia, una crisis humanitaria compleja que ha llevado a más de 7 millones de venezolanos ir a otros países a buscar futuro. Rafael, cuéntenos cómo se desarrolló este proceso interno y cuáles fueron los factores que determinaron la moción de Juan Guaidó para las primarias. Juan Guaidó es diputado 2015 y para el año 2019 él asume con responsabilidad uno de los postulados establecidos en nuestra Constitución, el 233 constitucional, que establece que cuando hay una ausencia absoluta del presidente de la República, y eso lo corroboró la Asamblea Nacional y más de 60 países en aquella oportunidad, en vista de que se había realizado un proceso fraudulento presidencial por Nicolás Maduro. Entonces, como presidente de la Asamblea Nacional, le correspondía esa misión con dos finalidades. Primero, la preservación de los activos, cosa que nosotros hemos resguardado en la Asamblea Nacional. En segundo lugar, buscar los mecanismos para el cambio político por la vía electoral. El partido donde Voluntad Popular es el soporte de la organización política, con muchos otros en el régimen de alianza, donde Juan Guaidó es fundador como este servidor. En el mes de agosto pasado, después de todos los procesos propios de una organización partidista, y después de escuchar a todas las regiones, a los 24 estados, un proceso federal, indicó pues que por unanimidad postular a Juan Guaidó como su candidato presidencial. Recordemos que esto es un proceso inédito, porque las pautas que dicta la Constitución, los acuerdos internacionales y el reglamento no son cubiertos por esta dictadura de Nicolás Maduro. De tal forma que tenemos que tener una destreza especial, una elasticidad organizativa, unos propósitos muy certeros para que podamos nosotros, en esta situación difícil, llevar adelante un proceso electoral, y está previsto para el 22 de octubre de este mismo año. Bien, tú que conoces el ambiente político allá en Venezuela, cuéntame un poco del nivel de aceptación que tiene hacia el pueblo venezolano Juan Guaidó. Evidentemente hubo un proceso de desgaste por todo lo que ha tenido que atravesar. También hubo un revés respecto a la posición política de varios sectores que fueron los que determinaron la finalización de su proceso como presidente interino. Pero ¿es Juan Guaidó la persona que puede ganar frente al régimen de Maduro? Las causas que motivaron a que la organización política Voluntad Popular y otras más de 20 organizaciones políticas y sociales que ya están en la trama del apoyo, condujeron a seleccionar a Juan Guaidó como su candidato, en primer lugar, que asumió con responsabilidad y valentía lo que como presidente de la Asamblea Nacional tenía que hacer, como es la juramentación y el compromiso para llevar a Venezuela a un cambio político por la vía electoral. Una vez que después del G4, como decimos en Venezuela, que es un sistema de gobierno parlamentario, se amplía a una plataforma unitaria, vale decir, más de 10 organizaciones políticas, procuran entonces el establecimiento de un mecanismo para que importantes personalidades que están en Venezuela, que tienen que vivir en Venezuela, como son académicos, profesores universitarios, gente con dilatada reconocimiento por su moralidad, constituyeron una comisión nacional de primaria. De tal forma que hay que construir un proceso electoral para que los venezolanos dentro y fuera de nuestro país puedan participar.
Esa es la primera misión. Y en segundo ¿Cuántos miembros lugar, son en Voluntad Popular? la organización política tiene una distribución en los 24 estados. Ujú. La estructura de Voluntad Popular está por el orden de los 8.500 personas. Tenemos la ocupación territorial adecuada para la defensa del proceso primario y después para la defensa del proceso presidencial que debe realizarse en el 2024. Pero esto no es un tema solo de Voluntad Popular. Juan Guaidó es el candidato y debe ser el candidato para las soluciones de los serios problemas que tenemos nosotros en materia de salud, en materia de educación, en materia de servicios públicos, y tiene que ser un lugar de encuentro para la familia venezolana. Todos esos venezolanos que están en la diáspora, Juan Guaidó tiene que ser entonces esa bisagra para que la familia pueda unirse, y lo que le reconocen a Juan Guaidó es su valentía, es que sigue en Venezuela. Recordemos que el Estado venezolano que ha construido la narcodictadura de Nicolás Maduro utiliza en los poderes públicos como un medio de persecución. Los poderes públicos no lo utilizan para servir al ciudadano, lo utilizan para la persecución. Y es por eso que las principales organizaciones políticas le quitaron su tarjeta. Entonces, Ahora, ante esta. Rafael, ¿cómo están el tema de las encuestas, por ejemplo, como una de las herramientas para poder determinar? Porque en política a veces hay que ser bastante pragmáticos. Si los números terminan dando esta posibilidad de que sea Juan Guaidó el elegido, probablemente sea un factor determinante para poder saber cuál será el cuadro que se enfrentará a Maduro. ¿Ustedes tienen la posibilidad de realizar esos procesos, manejar esas herramientas científicas electorales? Sí, tienes toda la razón, César. Las mediciones son necesarias en las fotos de un momento determinado. Eh, Voluntad Popular anunció el día de hoy que ya tiene su candidato presidencial. Juan Guaidó, con su equipo de campaña y con el régimen de alianza, debe anunciarlo en los próximos días. A pesar de que la Comisión Nacional de Primaria anunció para el 22 de octubre que va a ser el proceso electoral de acuerdo a un cronograma electoral, aún no ha comenzado la actividad directa, aunque ha habido algunos recorridos que han hecho algunos otros precandidatos. De tal forma que cuando comience el proceso electoral tenemos que medir esta situación. Lo cierto es que en Venezuela hay un profundo rechazo por el orden del 90% a Nicolás Maduro, por las pésimas políticas y por haber convertido a nuestro país en una narcotiranía, pero eso no es suficiente. Nosotros tenemos que construir la confianza necesaria y construir un sistema de soluciones donde tenemos un país totalmente fallido. Hay que reconstruir la institucionalidad y hay que procurar ir a la búsqueda de los principales hombres para que podamos acompañar al candidato presidencial que nosotros estamos con certeza que va a ser el presidente Guaidó. Rafael, ¿cuál es la capacidad de desprendimiento para poder consolidar el elegido de esas primarias y poder apoyarlo en una gran coalición de la oposición? Independientemente de que esta no le sea favorable a Guaidó, ¿ustedes están en capacidad de apoyar a quien salga elegido de ese proceso de primarias? Los procesos constitucionales modernos debieran de tener doble vuelta, pero lamentablemente la constitución venezolana no tiene esa doble vuelta. La primera vuelta la tienen que hacer el esfuerzo ciudadano. Esta es una primera vuelta para determinar entonces quién va a ser el candidato del sector democrático de nuestro país. El proceso no solo es saber quién tiene más votos. El proceso va acompañado de un acuerdo de gobernabilidad. Cómo se debe de realizar el proceso para que todos los que participen, tanto el mundo político como el mundo social, todos gobiernen. Y en segundo lugar, tiene que construirse, los candidatos y la sociedad venezolana, una propuesta de soluciones presidenciales. Ahora, dentro del acuerdo de gobernabilidad,
en vista de que tenemos ya experiencia de que la mecánica que tiene la dictadura es la inhabilitación, vale decir, y que tiene la mejor opción para ganar un proceso contra Nicolás Maduro, lo inhabilita. Algunos de los precandidatos presidenciales están con esta tacha de la dictadura. La Comisión Nacional de Primarias ha indicado que el mecanismo que utiliza la dictadura no va a ser aprobado o no va a ser una vía para la aceptación de las candidaturas presidenciales. En consecuencia, ha dicho que los señalados inhabilitados por la dictadura podrán participar de este proceso. ¿Y qué dice el acuerdo de gobernabilidad? La persona que llegue al proceso con la mayor votación tiene que tener el mayor desprendimiento, porque en caso de haber de manera sobrevenida cualquier acción del Consejo Nacional Electoral usurpada por Nicolás Maduro, tenemos que buscarle una solución. Ya tenemos una experiencia, con esto cierro, César, tenemos una experiencia en el proceso de elecciones de gobernación y de alcalde. Recientemente, en el mes de noviembre, se produjo en una de las regiones de nuestro país, en el estado de Barinas, un proceso electoral que ganó Freddy Superlano, secretario general o responsable, como decimos nosotros, de Voluntad Popular en esa entidad importante. Y a pesar de ello, el Consejo Nacional Electoral ordenó una nueva elección, y después que Freddy Superlano ganó el proceso electoral, la dictadura lo inhabilitó. Ahí se produjo entonces una serie de negociaciones necesarias, porque lo importante es salir de Nicolás Maduro. Y para salir de Nicolás Maduro tenemos que tener un espíritu de desprendimiento. Y Gracias. otro de las... Ok, César. Muy gentil, gracias Rafael Veloz, él es directivo de Voluntad Popular, dando esta noticia. Juan Guaidó, de momento, es uno de los que estará participando en este proceso de primarias. Muy gentil, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias.